Vamos a lavar tus pies y volverás a caminar. El millonario no creía lo que había pasado. Dime una cosa. ¿De qué sirve tener el mundo entero a tus pies si no puedes sentirlos? ¿Qué valor tiene el oro acumulado en una caja fuerte si tus propias piernas se han convertido en mármol frío, que no obedece a tu voluntad? Imagina por un momento a un hombre que puede comprar una ciudad entera con un chasquido de sus dedos, pero que daría hasta su último centavo por sentir, aunque fuera una vez más, la caricia de la hierba fresca bajo sus plantas. Esa es la tragedia de don Aurelio de la Vega, y antes de seguir con esta historia que te aseguro cambiará tu forma de ver la vida, te pido un pequeño favor. Suscríbete a nuestro canal. Nos falta muy poco para llegar a los 14,000 suscriptores, y tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida contigo. Gracias de corazón por ser parte de esta familia. Don Aurelio vivía en una mansión que más parecía un mausoleo de lujo. En la ciudad de Monterrey, su apellido era sinónimo de poder, de acero y de una fortuna que se había forjado durante décadas de trabajo implacable. Pero dentro de aquellas paredes de granito y ventanales que daban a jardines perfectamente podados, el aire era pesado, casi irrespirable. Aurelio, a sus 68 años, estaba sentado en lo que él llamaba su trono de cristal, una silla de ruedas de última tecnología, fabricada en Alemania, con acabados en cuero fino, que irónicamente era su única posesión que realmente odiaba. Sus piernas, una vez fuertes y ágiles, ahora descansaban inertes sobre los estribos metálicos. Los mejores médicos del mundo habían desfilado por esa habitación. Neurólogos de Suiza, especialistas de Boston, eminencias de la capital. Todos llegaban con maletines llenos de esperanza y se marchaban con los rostros llenos de desconcierto. Físicamente, don Aurelio, no hay nada malo en usted, le decían. Sus músculos están sanos, sus nervios transmiten señales. Es como si su cuerpo hubiera decidido simplemente dejar de caminar. ¡Tonterías!, rugía Aurelio, golpeando el reposabrazos de la silla. Les pago fortunas para que me den soluciones, no diagnósticos de psicólogos de pacotilla. Si no camino es porque algo está roto, y si está roto, se arregla con dinero. Pero el dinero, ese Dios al que Aurelio había servido toda su vida, por primera vez le estaba dando la espalda. Y en ese silencio de sus piernas, el ruido de la ambición ajena se hacía más fuerte. Aurelio no era tonto. Sabía que sus sobrinos, Julián y Beatriz, no lo visitaban cada tarde por amor. Los veía entrar a la biblioteca con esas sonrisas fingidas, con ese tono de voz excesivamente dulce que se usa con los niños o con los moribundos. «Tío querido, ¿cómo te sientes hoy?», decía Beatriz, acercándose para besarle la mejilla, mientras sus ojos recorrieran las pinturas de valor incalculable que colgaban de las paredes. «Me siento como un hombre sentado en una silla, Beatriz. No me he curado en las últimas 2 horas desde que me lo preguntaste por teléfono», respondía él, con una voz que cortaba como una navaja. Julián, por su parte, siempre llevaba documentos bajo el brazo. «Solo son unos trámites de la constructora, tío. No queremos que te estreses con los negocios. Nosotros podemos encargarnos de todo. Solo necesitamos tu firma aquí». Aurelio los miraba con un desprecio profundo. Sabía que eran como buitres sobrevolando un animal herido, esperando el momento exacto en que el corazón de piedra de su tío dejara de latir para repartirse el festín. Esa tarde, el sol entraba con una luz dorada y cruel por el ventanal, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Aurelio se miró las manos. Estaban manchadas por la edad, pero seguían siendo las manos de un hombre que lo había tenido todo. Sin embargo, al bajar la vista hacia sus pies, enfundados en calcetines de seda y zapatos de marca que nunca tocaban el suelo, sintió una oleada de amargura que le subió por la garganta. Hacía 3 años que no sentía nada de la cintura para abajo. 3 años desde aquel día en que, sin previo aviso, al intentar levantarse de su escritorio, sus rodillas cedieron y el mundo se volvió vertical hacia el suelo. No hubo dolor, solo un vacío absoluto, un silencio físico que lo acompañaba día y noche. «Señor de la Vega», interrumpió el mayordomo, un hombre canoso que era el único que parecía soportar el mal humor de Aurelio. «La enfermera que contratamos la semana pasada ha renunciado. Dice que
Bueno, que prefiere trabajar en un hospital de guerra antes que pasar un día más aquí. Aurelio soltó una carcajada seca, sin rastro de alegría. Que se vaya. Era una inútil. ¿Quién sigue en la lista? ¿Quién vendrá ahora a intentar convencerme de que mi problema es que no tengo fe o que necesito meditar? Traigan a alguien que sepa limpiar y callar. No quiero sermones. Quiero que mi casa brille mientras yo me pudro en esta silla. Lo que don Aurelio no sabía era que el destino no le enviaría a otro especialista ni a otra enfermera con cara de pocos amigos. El destino estaba a punto de tocar a su puerta trasera, en la entrada de servicio, bajo la forma de una mujer humilde con 3 pequeñas sombras que caminaban a su lado. El millonario creía que su problema era físico, que su parálisis era un enigma médico que el oro resolvería. No tenía idea de que sus pies estaban anclados al suelo por el peso de las lágrimas de otros, por las injusticias que había cometido en su ascenso al poder, y que la única forma de volver a caminar no sería con medicina, sino con un acto de humildad que su mente soberbia ni siquiera podía imaginar. En ese momento, Aurelio cerró los ojos, apretando los dientes, sintiéndose el hombre más poderoso y a la vez el más miserable de la tierra. La mansión estaba en silencio, un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el tic-tac de un reloj de pie que parecía contar los segundos de una vida que se le escapaba entre los dedos. Él pensaba que lo tenía todo bajo control, que su voluntad seguía siendo la ley, pero afuera, en el jardín, el viento empezaba a soplar, trayendo consigo el aroma de la lluvia y el eco de una profecía que Aurelio había intentado olvidar durante mucho tiempo. Una profecía que decía que un hombre que no sabe arrodillarse ante el dolor ajeno terminará por no poder levantarse ante su propia vida. Hay noches en las que el silencio de la mansión se vuelve tan espeso que don Aurelio puede escuchar los latidos de su propio remordimiento. Dicen que el cuerpo no olvida lo que el alma intenta enterrar, y para Aurelio, cada sombra que se proyectaba en las paredes de su habitación parecía cobrar la forma de un recuerdo que se negaba a morir. Mientras sus manos acariciaban con frustración las mantas de seda que cubrían sus piernas inertes, su mente, traicionera y lúcida, lo transportó 30 años atrás, a una tarde gris y lluviosa, en las afueras de un pequeño pueblo, donde comenzó su ascenso al cielo de la riqueza, pero también su descenso al infierno de la soledad. En aquel entonces, Aurelio era un hombre joven, de mirada gélida y una ambición que no conocía límites. No se conformaba con ser un empresario exitoso. Él quería ser un imperio. Para construir el complejo industrial que hoy era la base de su fortuna, necesitaba unas hectáreas de tierra que pertenecían a familias que habían vivido allí por generaciones. Para él, aquellas personas no eran más que obstáculos en un plano arquitectónico, simples hormigas que debían ser removidas para dar paso al progreso, a su progreso. Señor de la Vega, por favor, solo le pedimos un mes más. Mi esposo está enfermo y no tenemos a dónde llevar a los niños. Le había suplicado una mujer llamada Helena, cuyos ojos reflejaban una dignidad que el dinero de Aurelio nunca podría comprar. Aurelio, impecablemente vestido con un traje que costaba más que toda la humilde vivienda de madera, ni siquiera se dignó a mirarla a los ojos. Estaba de pie sobre el lodo, protegiéndose con un paraguas negro que sostenía su asistente. El contrato de expropiación fue firmado hace meses. Hoy es la fecha límite. Si para el anochecer no han desalojado, las máquinas entrarán de todos modos. No es personal, señora, son negocios, respondió él con una frialdad que helaba la sangre. Helena, con un niño pequeño aferrado a su falda y un bebé en brazos, se arrodilló sobre el barro, no para pedir clemencia, sino para que él viera el tamaño de la injusticia que estaba cometiendo. Pero Aurelio dio media vuelta y subió a su lujoso coche, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó como una sentencia. Mientras el vehículo se alejaba, él miró por el retrovisor. Vio cómo la lluvia caía sobre aquella familia desamparada. Vio a Helena ponerse de pie con una calma sobrenatural y señalar con el dedo hacia el camino por donde él huía. Sus palabras, aunque no pudieron ser escuchadas a través de los cristales blindados, quedaron grabadas en el aire y años después empezaron a resonar en los sueños de Aurelio. Disfruta tu camino, hombre de piedra.
porque llegará el día en que tus pies no podrán cargar el peso de tu orgullo. El suelo que hoy desprecias será el que más extrañes tocar, y tus piernas se volverán tan frías como tu corazón. En aquel momento, Aurelio se había reído. ¿Qué podía hacerle la maldición de una mujer desesperada? Él tenía la ley de su lado, tenía los bancos, tenía el poder. Pero la vida, que es la cobradora más paciente de todas, sabe esperar el momento exacto para presentar la factura. Años después, cuando estaba en la cima del mundo, cuando ya no había más tierras que comprar ni enemigos que vencer, el eco de esa promesa rota volvió a buscarlo. Fue un proceso lento. Primero, una fatiga inusual al caminar. Luego, un tropezón sin motivo en las escaleras de mármol de la empresa. Aurelio se burlaba del cansancio, creyendo que el estrés era el culpable. Pero un día, el eco se hizo carne. Al despertar, sus pies no respondieron. Fue como si la tierra que había arrebatado a otros le reclamara ahora su propia capacidad de pisar con firmeza. Sentado ahora en su silla de ruedas, bajo la luz mortecina de la lámpara de noche, Aurelio recordaba la cara de Helena. Se preguntaba qué habría sido de aquellos niños que dejó bajo la lluvia. Durante 3 décadas, se había convencido de que su parálisis era una enfermedad extraña, un error biológico, una injusticia de la naturaleza. Pero en la profundidad de la madrugada, cuando las máscaras se caen, sabía la verdad. Estaba anclado a esa silla por el peso de las lágrimas que nunca quiso secar. Es solo un mito, susurró para sí mismo en la oscuridad, con la voz quebrada. Los médicos encontrarán la cura. El dinero lo soluciona todo. Pero en el fondo, sentía un frío que nacía en la médula de sus huesos y se extendía hasta la punta de sus pies. Era el frío del barro de aquella tarde lluviosa. Era el frío de una conciencia que ya no encontraba consuelo en las cuentas bancarias. Aurelio de la Vega, el hombre que podía comprarlo todo, se dio cuenta de que daría toda su herencia por poder caminar solo 5 pasos para pedir perdón a una sombra del pasado. Sin embargo, su orgullo, ese viejo compañero de batallas, seguía ahí, firme, impidiéndole aceptar que su sanación no vendría de una jeringa, sino de un acto de amor que él todavía no estaba listo para dar. La mañana del lunes amaneció con una neblina densa que parecía querer ocultar los jardines de la mansión de la Vega, como si el mismo cielo intentara proteger lo que estaba a punto de ocurrir. Don Aurelio se encontraba en la biblioteca, el único lugar de la casa donde el olor a cuero viejo y libros antiguos lograba amortiguar, aunque fuera un poco, el aroma a hospital que su propia mente proyectaba sobre las habitaciones. Ricardo, el mayordomo, entró con paso vacilante, una señal clara de que traía noticias que no serían del agrado del patrón. «Señor», dijo Ricardo, aclarándose la garganta, «la nueva empleada de limpieza ha llegado. Se llama Marta, pero hay un pequeño inconveniente». Aurelio ni siquiera levantó la vista del periódico. «Si el inconveniente es que quiere un aumento antes de empezar, dile que se marche», sentenció con frialdad. «Ya estoy harto de gente que cree que mi billetera es una fuente de deseos». «No es eso, señor. Es que ha traído a sus hijas. Dice que su guardería cerró por una emergencia y no tenía con quién dejarlas. Son 3 niñas, señor. Trillizas». Aurelio soltó el periódico con un gesto brusco. Sus ojos, cargados de una furia que parecía ser lo único vivo que quedaba en su cuerpo, se clavaron en Ricardo. ¿Niñas? ¿En su casa? Aquel santuario de silencio y amargura no estaba hecho para risas, ni para correteos, ni para la energía desbordante de la infancia. Para él, los niños eran ruido y desorden, recordatorios constantes de una descendencia que él nunca quiso tener por miedo a que alguien le arrebatara su poder. «Dile que se vaya», rugió Aurelio. «Esto es una residencia de prestigio, no una estancia infantil. Que recoja sus cosas y desaparezca antes de que pierda la paciencia». Pero antes de que Ricardo pudiera dar media vuelta, la puerta de la biblioteca se abrió lentamente, emitiendo un leve chirrido. Marta entró con la cabeza baja, apretando con fuerza las manos de 2 de sus hijas, mientras la tercera se aferraba a su falda. Era una mujer joven, de unos 35 años, con un rostro marcado por el cansancio y la lucha,
pero con una limpieza y una dignidad en su ropa humilde que llamó la atención de Aurelio, a pesar de su rabia. Y entonces las vio. Eran 3 niñas de unos 7 años, idénticas, con cabellos rubios como el trigo bajo el sol, y unos ojos azules tan claros que parecían fragmentos del cielo. No vestían ropas costosas, pero sus vestidos de algodón estaban impecablemente planchados. Lo que más impactó a Aurelio no fue su parecido, sino el silencio absoluto que emanaban. No estaban saltando ni gritando. Simplemente miraban aquel enorme salón con una mezcla de asombro y respeto. «Señor de la Vega», dijo Marta con voz temblorosa pero firme, «le ruego que me perdone. Sé que no debí traerlas, pero mi esposo falleció hace apenas 1 año y no tengo a nadie en esta ciudad. Si no trabajo hoy, no tendré que darles de comer mañana. Le prometo que ni siquiera sentirá que están aquí. Son ángeles. Se lo juro. Se quedarán sentaditas en un rincón de la cocina mientras yo limpio cada rincón de esta casa». Aurelio sintió que las palabras de desprecio se agolpaban en su boca. Estaba a punto de lanzar un insulto, de ordenarles que salieran de su propiedad de inmediato, cuando algo ocurrió. Una de las niñas, la que parecía más pequeña por apenas unos milímetros, soltó la mano de su madre, y con una valentía que dejó a todos sin aliento, caminó hacia la silla de ruedas. Ricardo intentó intervenir, pero Aurelio levantó una mano, deteniéndolo. Estaba hipnotizado por la falta de miedo de la pequeña. La niña se detuvo justo frente a sus piernas muertas. Lo miró no con lástima, como hacían sus sobrinos, ni con incomodidad, como hacían los médicos, sino con una curiosidad pura y cristalina. «¿Por qué tus pies están tan tristes?», preguntó la niña con una voz dulce, que resonó en las paredes de mármol como una campana de plata. Aurelio se quedó mudo. «Pies tristes». Nadie le había hablado así jamás. «No están tristes, niña», respondió él, intentando recuperar su tono áspero. «Simplemente no funcionan. Ahora vuelve con tu madre. Mi abuelita decía que cuando las cosas no funcionan es porque les falta amor», continuó la pequeña sin inmutarse. «A lo mejor tus pies se olvidaron de cómo caminar, porque nadie les ha dado las gracias por llevarte a tantos lugares». Marta, aterrorizada, corrió hacia su hija y la tomó del hombro. «Sofía, por Dios, perdónela, señor. Es solo una niña, no sabe lo que dice». Aurelio miró a Sofía, y luego a las otras 2 niñas, que lo observaban desde la puerta con una serenidad que le resultaba inquietante. Por un segundo, el recuerdo de Elena bajo la lluvia cruzó su mente, pero esta vez no traía dolor, sino una extraña punzada de nostalgia. Algo en la pureza de aquellas trillizas logró perforar, aunque fuera por 1 milímetro, la costra de hielo que envolvía su corazón. «Déjalas», dijo Aurelio, sorprendiéndose a sí mismo. «Que se queden por hoy. Pero si escucho un solo grito, un solo plato roto o una sola risa fuera de lugar, te vas a la calle sin un centavo. ¿Está claro?». Marta asintió repetidamente, con lágrimas de gratitud en los ojos. «Gracias, señor. Muchas gracias. No se arrepentirá». Mientras la madre y las hijas salían de la biblioteca hacia el área de servicio, Aurelio se quedó solo con el eco de la pregunta de la niña. «¿Por qué tus pies están tan tristes?». Miró hacia el ventanal y vio cómo la neblina empezaba a disiparse, dejando entrar un rayo de luz débil que iluminó el polvo del suelo. Por primera vez en 3 años, no se sintió como un rey en un trono de cristal, sino como un hombre atrapado en una prisión de la que quizás aquellas niñas tenían la llave, aunque él todavía se negara a creer en los milagros. Pasaron los días y la mansión, que antes era un monumento al silencio y al polvo, empezó a vibrar con una energía desconocida. Marta, la madre de las pequeñas, trabajaba sin descanso, puliendo maderas preciosas y abrillantando mármoles que no habían visto la luz en años. Pero aunque ella se esforzaba por mantener a sus 3 hijas confinadas en la pequeña habitación junto a la cocina, los niños son como la luz del sol. Siempre encuentran una rendija por donde filtrarse. Sofía, Lucía y Valentina, con esa curiosidad inagotable de los 7 años, pronto comenzaron a explorar los pasillos alfombrados, moviéndose como 3 pequeñas sombras rubias que desafiaban la solemnidad del lugar. Don Aurelio pasaba las mañanas en el solarium,
una estructura de cristal que daba al jardín trasero. Allí, rodeado de orquídeas que parecían tan lánguidas como su propio ánimo, observaba el mundo exterior. Un martes por la tarde, mientras el millonario intentaba leer un informe financiero, escuchó un susurro y un leve roce de telas detrás de una de las grandes macetas de terracota. «Sé que están ahí», dijo Aurelio, sin apartar la vista del papel. «Salgan ahora mismo antes de que llame a su madre». De detrás de las hojas verdes salieron las 3 niñas, una tras otra, tomadas de la mano. Valentina, la más audaz después de Sofía, llevaba en sus manos una pequeña hoja de papel arrugada y un crayón de color rojo que apenas era un trozo pequeño de cera. «No queríamos molestarlo, señor abuelo», dijo Valentina con una vocecita que parecía un trino. «Es que Lucía dice que usted es un rey porque vive en un castillo, pero yo le digo que los reyes siempre llevan corona y usted no tiene ninguna». Aurelio dejó el informe sobre su regazo. La palabra «abuelo» resonó en su pecho con un eco extraño, una mezcla de dolor y una calidez que no sabía procesar. Nadie lo había llamado así jamás. Para el mundo, él era el licenciado de la Vega o el señor patrón. Para sus sobrinos, él era simplemente el tío rico. Pero para estas niñas, era solo un hombre en un castillo que necesitaba una corona. «No soy un rey, niña», respondió él, tratando de mantener su máscara de severidad. «Soy un hombre de negocios que tiene mucho que hacer. Y los hombres de negocios no usamos coronas de papel». «Pues hoy sí», intervino Lucía, acercándose con timidez, «porque hoy es el día del sol, y el sol dice que todos deben estar felices». Con una naturalidad que habría escandalizado a cualquier empleado de la casa, las niñas se acercaron a la silla de ruedas. Sofía, la que le había hablado el primer día, se puso de puntillas y colocó sobre la rodilla de Aurelio una corona hecha de papel de estraza, recortada con tijeras de punta roma y pintada con corazones rojos. Aurelio se quedó paralizado. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría gritado. Si hubiera sido uno de sus sobrinos, los habría desheredado por tal atrevimiento. Pero al mirar esos 3 pares de ojos azules, cargados de una inocencia que él había perdido hacía ya 50 años, sus manos, que siempre estaban crispadas por la tensión, se relajaron sobre el cuero de la silla. En ese momento, la pesada puerta doble del solarium se abrió de par en par. Beatriz, la sobrina de Aurelio, entró con su habitual aire de superioridad, envuelta en un perfume caro que parecía asfixiar el aroma natural de las flores. Se detuvo en seco al ver la escena. Su tío, el temido Aurelio de la Vega, rodeado de 3 niñas vestidas con humildad que tocaban su silla de ruedas. «¿Pero qué es esto?», exclamó Beatriz con un tono lleno de asco. «Ricardo, vengan a sacar a estas mocosas de aquí. Tío, por Dios, ¿cómo permites que estas hijas de la servidumbre te molesten de esta manera? Míralas, están ensuciando tu ropa y quién sabe qué enfermedades traen». Las niñas retrocedieron asustadas, agrupándose como polluelos bajo el ala de una madre imaginaria. El rostro de Sofía se llenó de lágrimas contenidas. Beatriz se acercó con la intención de tomar a una de las niñas por el brazo para sacarla a rastras, pero antes de que pudiera tocarla, un golpe seco resonó en el solarium. Aurelio había golpeado el reposabrazos de su silla con una fuerza que nadie creía que aún poseía. «Basta, Beatriz», rugió Aurelio. Su voz, antes débil por la amargura, recuperó el trueno de sus mejores años. «Estas niñas tienen más educación y más derecho a estar aquí que tú. Al menos ellas no vienen a contar mis cuadros para ver cuánto valen en una subasta». Beatriz se puso pálida, retrocediendo un paso. El odio brilló en sus ojos por un segundo, antes de ser cubierto por su máscara de hipocresía. «Tío, solo me preocupa tu salud. Esta gente solo busca aprovecharse. Lo que me preocupa a mí es tu falta de modales», sentenció Aurelio. «Estas niñas se quedan. Y si vuelvo a oírte levantarles la voz o tratarlas como si fueran menos que tú, te juro que lo último que verás de esta mansión será la puerta de salida definitiva. Vete». Beatriz salió de la habitación echando chispas, pero no sin antes lanzar una mirada cargada de veneno hacia las trillizas. Aurelio, jadeando un poco por el esfuerzo emocional, volvió a mirar a las niñas. Ellas,
Con la sabiduría que solo tienen los que han sufrido, no se alejaron. Al contrario, Sofía se acercó y puso su pequeña mano sobre la mano rugosa del millonario. «No estés enojado, señor abuelo», susurró la niña. «Ella solo tiene el corazón un poquito gris, pero nosotras le vamos a ayudar a pintarlo de colores». Aurelio sintió un nudo en la garganta que no pudo tragar. Por primera vez en 3 años, no pensó en sus piernas muertas, ni en su fortuna, ni en sus enemigos. Solo pensó que, tal vez, la vida le estaba dando una última oportunidad de ver el mundo a través de unos ojos que no conocían la malicia. Aquellas risas que empezaron a sonar suavemente mientras las niñas le contaban historias sobre sus juguetes imaginarios, fueron el primer sonido real que la mansión escuchó en décadas. La guerra por la herencia acababa de comenzar, pero en el corazón de Aurelio, una pequeña semilla de esperanza acababa de ser plantada por 3 pares de manos infantiles. Dicen que el dinero no cambia a las personas, sino que simplemente les quita la máscara y muestra lo que siempre llevaron dentro. En los pasillos de la mansión de la Vega, mientras las risas de las trillizas intentaban ahuyentar las sombras, un veneno mucho más peligroso que cualquier enfermedad empezaba a circular por las venas de Julián y Beatriz. Los sobrinos de Aurelio no podían permitir que 3 niñas de la calle y una madre viuda pusieran en peligro los millones que ellos ya sentían como propios. Para ellos, ver a su tío sonreír no era una buena noticia. Era una señal de alarma, el aviso de que su control sobre el anciano se estaba desmoronando. Esa misma noche, protegidos por la penumbra de la sala de billar, los 2 hermanos susurraban como conspiradores que planean el derrocamiento de un rey. Beatriz caminaba de un lado a otro, golpeando nerviosamente su copa de cristal con las uñas perfectamente cuidadas. «¿Viste cómo me gritó, Julián?», siseó Beatriz con los ojos inyectados en rabia. «Me humilló frente a esas criaturas. Mi tío se está volviendo loco. Esa mujer, Marta, le está lavando el cerebro con sus aires de santurrona y sus hijas. Si no hacemos algo pronto, el Nuevo Testamento incluirá a esas mocosas, y nosotros nos quedaremos con las migajas». Julián, que siempre había sido el más frío de los 2, observaba el humo de su cigarro con una calma aterradora. Él no creía en gritos, creía en resultados. «Cálmate, Beatriz. El viejo está débil emocionalmente, eso es todo», respondió Julián con voz plana. «La soledad lo ha hecho vulnerable. Pero tienes razón en algo. Marta es el problema. Necesitamos que Aurelio la vea como lo que realmente es, una oportunista. Y para eso, no basta con decírselo. Tenemos que dárselo probado y documentado». «¿Y cómo piensas hacer eso?», preguntó ella, deteniéndose. «Esa mujer es tan perfecta que da asco. Limpia hasta las esquinas que nadie ve y se la pasa rezando en la cocina». Julián sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos y que revelaba la oscuridad de su alma. Nadie es perfecto cuando hay una necesidad desesperada de por medio. Marta es pobre, Beatriz, y la pobreza es el mejor escenario para sembrar una duda. Mañana por la tarde, cuando ella esté terminando de limpiar la habitación principal, tú te encargarás de que Aurelio entre a buscar algo. Yo me ocuparé de que en el bolso de esa mujer aparezca el collar de diamantes de nuestra tía Leonor, ese que Aurelio guarda bajo llave como si fuera un tesoro sagrado. Beatriz soltó una carcajada maliciosa. «Es perfecto. Un robo. Mi tío odia la traición por encima de todas las cosas. Si cree que ella le robó un recuerdo de su difunta esposa, no solo la echará a patadas, sino que se encargará de que termine en la cárcel. Y esas niñas, bueno, terminarán en un hospicio, que es donde deberían estar». Mientras este plan siniestro se gestaba, en el piso de abajo, en la pequeña habitación que les habían asignado, Marta arropaba a sus 3 hijas. No tenían idea del lobo que acechaba en la oscuridad. Las niñas dormían abrazadas, compartiendo una sola cama, pero con el corazón lleno de la paz que solo da la inocencia. Marta, con las manos agrietadas por el detergente y el trabajo duro, se arrodilló al pie de la cama para dar gracias a Dios por haber encontrado un techo y un patrón que, aunque rudo, parecía haberles abierto las puertas de su hogar. «Mañana será un buen día», susurró Marta para sí misma,
sin saber que la injusticia ya estaba llamando a su puerta. El contraste era desgarrador. Por un lado, la ambición desmedida de quienes lo tenían todo y querían más. Por el otro, la fe inquebrantable de quien no tenía nada y solo buscaba sobrevivir. La mansión se había convertido en un campo de batalla invisible. El veneno de los sobrinos estaba listo para ser inyectado, y la pregunta que quedaba en el aire era si don Aurelio, en su nueva fragilidad, sería capaz de discernir entre la verdad de una mirada infantil y la mentira fabricada por su propia sangre. La tormenta estaba a punto de estallar, y esta vez, el dinero no sería suficiente para detener el daño que la envidia estaba a punto de causar a una familia que solo había traído luz a una casa en tinieblas. La noche cayó sobre la mansión con una pesadez inusual, como si las nubes se hubieran puesto de acuerdo para asfixiar la luz de las estrellas. Sofía, la más observadora de las trillizas, no podía dormir. Tal vez era el instinto que los niños desarrollan cuando perciben que el aire está cargado de malas intenciones. Con sus pies descalzos, que no hacían ruido sobre las alfombras persas, salió de la habitación de servicio en busca de un vaso de agua, pero se detuvo en seco al escuchar voces que venían del despacho de don Aurelio. Eran voces bajas, sibilantes, como el roce de dos serpientes en un nido de hojas secas. «Ya puse el collar en el fondo de su bolso», decía la voz de Julián. «Entre sus pertenencias personales, bien escondido debajo de una foto de sus hijas. Mañana, después del desayuno, le diremos al tío que la joya ha desaparecido. Cuando la policía llegue y lo encuentre ahí, no habrá explicación que valga». «¿Y si el viejo duda?», preguntó Beatriz con un tono de impaciencia. «Últimamente está muy blando con esas mocosas». «No dudará», respondió Julián con una risa gélida. «Ese collar era de su esposa. Es lo único que realmente ama en este mundo. Si cree que Marta se lo quitó, su rabia será más grande que cualquier cariño pasajero. El orgullo de un hombre como Aurelio no perdona la traición de los que considera inferiores». Sofía sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Sus pequeñas manos temblaban mientras retrocedía hacia las sombras. Sabía que debía hacer algo. Pero ¿quién le creería a una niña de 7 años frente a los sobrinos respetables del gran millonario? Corrió por el pasillo, con el corazón martilleándole en el pecho, y se detuvo frente a la puerta de la habitación principal. Sin pensarlo 2 veces, empujó la pesada madera y entró. Don Aurelio estaba despierto, sentado en su cama, mirando fijamente la luna a través de la ventana. Se sorprendió al ver a la pequeña con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Señor abuelo», susurró Sofía, acercándose a la cama, «tiene que escucharme. Hay gente mala que quiere hacerle daño a mi mamá y a usted también». Aurelio la miró con escepticismo. Su mente, forjada en la desconfianza de los negocios, le decía que esto podría ser un juego de niños o, peor aún, una manipulación. Pero la mirada de Sofía era de un terror tan puro que sintió una punzada de duda. Escuchó el relato de la niña, palabra por palabra, sobre el collar y el plan de los sobrinos. El silencio que siguió fue eterno. Aurelio sentía que el mundo se tambaleaba. ¿Sería posible que su propia sangre fuera capaz de tal bajeza? ¿O era esta niña un instrumento de su madre para sembrar discordia? «Vete a dormir, Sofía», dijo Aurelio con voz ronca, sin revelar lo que pensaba. «Mañana veremos qué es verdad y qué es mentira». Pero Sofía no se movió. En lugar de eso, llamó a sus hermanas, que aparecieron en la puerta, como si hubieran estado esperando una señal. Las 3 se acercaron al pie de la cama. Lucía llevaba entre sus manos una vieja jofaina de plata, una reliquia que Aurelio guardaba en una vitrina del pasillo y que las niñas habían tomado prestada. Valentina traía una jarra de agua tibia y un paño de lino. «Antes de que pase lo de mañana», dijo Valentina con una seriedad que no correspondía a su edad, «queremos darle nuestro regalo. Mi abuelita Elena, antes de irse al cielo, nos enseñó un secreto. Ella decía que el agua limpia lo que el ojo no ve, y que para que un hombre vuelva a caminar, primero hay que lavarle el alma a través de sus pies. Ella nos dijo que usted era un hombre con mucha carga, y que solo la humildad de los pequeños puede quitarle ese peso». Aurelio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Abuelita Elena?»,
El nombre resonó en su mente como un cañonazo. Recordó a la mujer bajo la lluvia, la madre a la que le arrebató su hogar hace 30 años. Miró a las trillizas con una mezcla de asombro y pavor. ¿Era posible? Eran estas niñas las nietas de la mujer que él había condenado a la miseria. «Vamos a lavar tus pies, señor abuelo», dijeron las tres al unísono. «Y mañana volverás a caminar, porque el perdón ya llegó a esta casa». Aurelio quiso gritar, quiso echarlas, quiso llorar, pero algo en su interior se rindió. Por primera vez en décadas, dejó caer su armadura, miró la jofaina de plata y el agua cristalina, y por un instante, el millonario más poderoso de la región se sintió pequeño, vulnerable y desesperadamente necesitado de esa redención que 3 pares de manos infantiles estaban a punto de ofrecerle. El secreto de la jofaina no era el metal precioso, sino el acto de servicio de quienes no tenían nada, pero estaban dispuestos a darlo todo por un corazón que se creía muerto. La habitación de don Aurelio se transformó en un santuario donde el tiempo parecía haberse detenido. La luz de la luna, filtrándose por los grandes ventanales, bañaba la escena con un tono plateado, casi irreal. El millonario, aquel hombre que había construido imperios de acero y concreto, se encontraba ahora vulnerable, con la espalda apoyada en el respaldo de su cama y los ojos fijos en lo que sucedía a sus pies. Sus piernas, que durante 3 años habían sido 2 troncos de carne sin vida, estaban allí, extendidas, esperando un contacto que su cerebro ya no recordaba cómo procesar. Las trillizas se movían con una coordinación celestial. Sofía sostuvo la jofaina de plata con una solemnidad que superaba sus pocos años. Lucía vertió el agua tibia, que llevaba pétalos de flores silvestres recogidas en el jardín esa misma tarde, y Valentina tomó el paño de lino. Cuando la primera gota de agua tocó la piel marchita del pie de Aurelio, él sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. No era un dolor, no era una molestia, era un latido, un despertar eléctrico que nacía en la planta de sus pies y subía como una marea cálida hacia su pecho. Las manos de las niñas eran pequeñas, suaves y llenas de una ternura que Aurelio no había sentido ni siquiera en los brazos de su propia madre. Mientras lavaban sus pies con cuidado, frotando suavemente entre los dedos y alrededor de los tobillos, las niñas cantaban en un susurro casi imperceptible una melodía que Helena les había enseñado. Era una canción sobre el perdón, sobre los ríos que limpian las piedras y sobre cómo la tierra siempre recibe a los que regresan con el corazón humilde. «Perdónanos, abuelito, por los que no saben amar», murmuró Sofía mientras secaba su pie con el lino blanco. «Estamos lavando el camino que te hizo sufrir, para que cuando te levantes, el suelo ya no te queme». Lágrimas gruesas y pesadas empezaron a rodar por las mejillas de Aurelio. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación profunda. En ese momento, él no veía a 3 niñas desconocidas. Veía el rostro de Helena, la mujer a la que le había arrebatado todo. Comprendió que la vida, en su infinita sabiduría, le había enviado a la descendencia de su víctima para ofrecerle la salvación. El orgullo que lo había mantenido cautivo en aquella silla empezó a resquebrajarse como un muro de cristal golpeado por la verdad. Pero la paz fue interrumpida de forma violenta. La puerta de la habitación se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo que rompió el encanto. Julián y Beatriz entraron como un torbellino de sombras, seguidos por Marta, que venía llorando y con el rostro desencajado. Julián sostenía en su mano derecha el bolso de tela de la empleada, y Beatriz llevaba entre sus dedos, con un gesto de asco, el collar de diamantes de la difunta esposa de Aurelio. «Aquí tienes la prueba, tío», gritó Julián, señalando el collar que brillaba con una luz malvada bajo la lámpara. «Tu familia elegida no es más que una banda de ladrones. Encontramos el collar de la tía Leonor escondido en el bolso de esta mujer». Beatriz miró hacia el suelo y soltó una carcajada llena de veneno al ver a las trillizas arrodilladas con la jofaina de plata. «¡Pero qué espectáculo tan patético!», exclamó con desprecio. «Mírense, las hijas de la ladrona lavándole los pies al viejo para que no las meta a la cárcel. Es una humillación. Tío, por favor, ten un poco de dignidad.
Estas mocosas están ensuciando tu habitación con su miseria. ¡Fuera de aquí ahora mismo! Beatriz se adelantó y de un puntapié cargado de odio golpeó la jofaina de plata. El agua, con sus pétalos y su energía sanadora, se derramó por toda la alfombra de seda, mojando los vestidos de las niñas. Sofía, Valentina y Lucía se encogieron asustadas, abrazándose entre ellas en el suelo, mientras Marta caía de rodillas, suplicando inocencia entre sollozos. «Yo no lo hice, señor. Se lo juro por la vida de mis hijas. Yo nunca tocaría algo que no es mío», gritaba Marta, con el alma rota. Julián dio un paso hacia la cama, con una sonrisa de triunfo que no podía ocultar. «Ya escuchaste, tío. Llama a la policía. No podemos permitir que esta basura siga en nuestra casa un minuto más. Mira a estas niñas. Son iguales que la madre. Unas manipuladoras que usan la lástima para robarte lo que tanto te costó ganar». Aurelio permaneció en silencio. Sus ojos pasaron de la jofaina volcada en el suelo a los rostros aterrorizados de las niñas, y luego a la mirada de serpiente de sus sobrinos. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Los sobrinos creían que habían ganado, que el golpe final había sido dado, y que el viejo volvería a su estado de amargura y desconfianza eterna. Pero lo que ellos no sabían es que el agua ya había hecho su trabajo. El alma de Aurelio ya no estaba sucia, y sus pies, por primera vez en años, sentían el frío del suelo mojado y el calor de una rabia justa que empezaba a hervir en sus venas. El clímax de la injusticia había llegado a su punto más alto, y la verdad estaba a punto de levantarse con una fuerza que nadie en esa habitación podría haber imaginado. El silencio que siguió al estrépito de la jofaina de plata golpeando el suelo fue más ensordecedor que el propio ruido. El agua, esa mezcla de flores y fe que las niñas habían preparado, se extendía ahora como un espejo roto sobre la alfombra de seda, empapando los dobladillos de los vestidos de las pequeñas. Julián y Beatriz respiraban con agitación, con los rostros encendidos por una mezcla de triunfo y una maldad que ya no se molestaban en ocultar. Marta, en el suelo, sollozaba con la cabeza entre las manos, sintiendo que el mundo se le venía encima, mientras las trillizas se apretaban unas contra otras, buscando refugio en su propia inocencia. Don Aurelio no decía nada. Su mirada estaba fija en el agua que se escurría por el suelo, pero sus dedos, aquellos que siempre estaban rígidos sobre el cuero de la silla, empezaron a temblar con una intensidad nueva. No era un temblor de debilidad, sino de una energía que luchaba por estallar. «¿No vas a decir nada, tío?», preguntó Julián, impaciente por sellar el destino de Marta. «La prueba está aquí. Esta mujer entró a tu casa para robarte. Mira el collar. Mira a estas niñas. Son solo el anzuelo para que bajaras la guardia. Llama a la policía de una vez y acabemos con esta farsa». Aurelio levantó lentamente la vista. Sus ojos, que durante años habían estado nublados por el resentimiento, ahora brillaban con una claridad que hizo que Beatriz retrocediera un paso sin saber por qué. «Es curioso que menciones la farsa, Julián», dijo Aurelio, y su voz sonó profunda, como el eco de una montaña. «Porque hace menos de una hora, una pequeña de 7 años entró en esta habitación para advertirme que un par de serpientes estaban planeando poner ese collar en un bolso de tela». El color desapareció del rostro de Julián en un instante. Beatriz abrió la boca para protestar, pero no pudo articular palabra. ¿Creyeron que porque no puedo caminar también soy sordo? ¿O quizás pensaron que soy tan estúpido como para no reconocer cuando mi propia sangre está tratando de envenenar el poco aire limpio que queda en esta casa? Aurelio señaló el collar que Beatriz aún sostenía. Ese collar no pertenecía a Leonor. El collar auténtico de mi esposa está guardado en la caja fuerte del banco desde hace 10 años. Ese que tienes ahí es una réplica que mandé a hacer para que las joyas reales no corrieran peligro en las cenas de gala. Pero ustedes, en su afán de robarme, ni siquiera se tomaron la molestia de investigar eso. Julián soltó el bolso de Marta como si quemara. La trampa se había cerrado, pero no sobre la víctima que ellos esperaban, sino sobre sus propias cabezas. «Tío, por favor, es un malentendido». «Nosotros solo queríamos protegerte», balbuceó Beatriz,
intentando recuperar su máscara de preocupación, pero el veneno ya estaba a la vista de todos. «¡Cállate!», rugió Aurelio, y esta vez el grito fue tan potente que Marta dejó de llorar y las niñas levantaron la cabeza. «Lo que ustedes querían era mi fortuna. Lo que querían era verme muerto o encerrado en un asilo para repartirse mis cuadros y mis tierras. Han vivido de mi nombre, han comido de mi mano y, a cambio, han intentado destruir a la única familia que ha entrado en esta casa con las manos limpias y el corazón abierto». En ese momento, ocurrió algo que nadie en la habitación olvidaría mientras viviera. Don Aurelio, apoyando sus manos en los reposabrazos de la silla, empezó a inclinarse hacia adelante. Sus piernas, mojadas por el agua que Beatriz había volcado, empezaron a tensarse. Los músculos, que los médicos juraron que estaban muertos, se hincharon bajo el pantalón fino. «Ustedes dicen que estas niñas son basura», dijo Aurelio, con un esfuerzo sobrehumano que hacía que las venas de su cuello se marcaran. «Dicen que su madre es una ladrona. Pero ellas me han dado algo que ni todos mis millones ni su falsa lealtad pudieron darme en 3 años. Me han dado la dignidad de sentir que todavía soy un hombre que merece ser perdonado». Ante los ojos incrédulos de sus sobrinos, que retrocedían hacia la puerta como si estuvieran viendo un fantasma, Aurelio empezó a levantarse. No fue un movimiento grácil, fue una lucha de la voluntad contra la materia, de la luz contra la sombra. Sus pies, firmemente plantados sobre la alfombra empapada, sintieron por fin la resistencia del suelo. Sintieron el frío, sintieron la humedad, sintieron la vida. «¡Fuera!», gritó Aurelio, logrando mantenerse erguido, aunque sus rodillas temblaran. «Fuera de mi casa, fuera de mi testamento y fuera de mi vista. No quiero volver a ver sus rostros mientras me quede un suspiro de vida. Ricardo entrará en un momento para escoltarlos a la puerta. No se lleven nada que no sea suyo, porque juro por la memoria de Leonor que si tocan un solo alfiler, los hundiré en la cárcel más profunda de este país». Julián y Beatriz, derrotados y expuestos en su miseria moral, salieron de la habitación casi corriendo, perseguidos por la mirada de fuego de un hombre al que creían haber vencido. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio regresó, pero era un silencio distinto. Era el silencio de una tormenta que ha pasado, dejando el aire limpio para que el sol vuelva a brillar. Aurelio permaneció de pie por unos segundos más, mirando a Marta y a las 3 niñas que lo observaban con los ojos como platos. Luego, con la misma lentitud con la que se había levantado, se dejó caer de rodillas sobre la alfombra mojada, justo al lado de ellas. Ya no era el millonario, ya no era el patrón, era solo un hombre quebrantado por la gracia de Dios y la pureza de 3 pequeños ángeles. Ver a un hombre de la talla de Aurelio de la Vega de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas y las manos temblorosas sobre una alfombra mojada, era algo que nadie en aquella ciudad hubiera podido imaginar. El gran magnate del acero, el hombre que nunca se doblegaba ante nadie, estaba allí, reducido a su esencia más humana, rodeado por una mujer humilde y 3 pequeñas que lo miraban con una mezcla de asombro y una compasión que no era de este mundo. El silencio que se instaló en la habitación tras la expulsión de los sobrinos no era vacío. Estaba lleno de una paz nueva, de esa que queda después de que el fuego ha consumido toda la maleza y deja la tierra lista para volver a sembrar. «Perdónenme», susurró Aurelio, y su voz no fue el trueno de mando al que todos estaban acostumbrados, sino un hilo de seda quebradizo. «Perdónenme por haber tardado tanto en abrir los ojos». Marta, que todavía temblaba por la falsa acusación de robo, se acercó a él con cautela. A pesar de la injusticia que acababa de sufrir por parte de la familia de Aurelio, en su corazón no había espacio para el rencor. Ella vio en aquel hombre no al millonario poderoso, sino a un alma herida que buscaba desesperadamente una salida de su propia prisión. Con una delicadeza infinita, puso su mano sobre el hombro del anciano. «No se arrodille ante nosotros, señor», dijo Marta con suavidad. «Todos cometemos errores cuando el dolor nos nubla la vista. Lo importante es que hoy la verdad ha ganado». Aurelio levantó la vista y miró a Marta a los ojos. En ellos encontró la misma luz que recordaba en Helena, aquella mujer que 30 años atrás le había advertido sobre el peso de su orgullo.
Tú eres su hija, ¿verdad? Preguntó Aurelio, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Eres la hija de Helena, la mujer de las tierras del norte, el niño que ella llevaba de la mano aquel día. Era tu hermano. Marta palideció y asintió lentamente. Sí, señor. Mi madre nunca dejó de hablar de aquel día, pero ella no guardaba odio. Ella siempre decía que el señor de la Vega era un hombre que tenía mucha sed de algo que el dinero no podía comprar. Ella nos enseñó que la verdadera riqueza es el perdón, y por eso, antes de morir, me hizo prometer que si alguna vez la vida nos ponía en su camino, no buscaríamos venganza, sino que le mostraríamos el camino de regreso a casa. Las trillizas, al escuchar el nombre de su abuela, se acercaron a Aurelio. Sofía, con sus deditos todavía húmedos por el agua de la jofaina, le tomó la mano. «¿Ves, abuelito?», dijo la niña con una sonrisa radiante. «El agua funcionó. Tus pies ya no están tristes porque tu corazón empezó a latir de nuevo. Ahora tienes que intentar caminar, porque el jardín te está esperando». Aurelio sintió una oleada de calor que le recorría las piernas. No era solo un hormigueo, era una vida que reclamaba su espacio. Con la ayuda de Marta en un brazo y apoyándose en el hombro de Sofía, el millonario intentó lo que durante 1000 días le había parecido un sueño imposible. Se impulsó hacia arriba. Sus rodillas crujieron. Sus músculos protestaron ante el esfuerzo después de tanto tiempo de inactividad. Pero esta vez no hubo vacío. Sintió la firmeza del suelo bajo sus plantas. Dio el primer paso. Fue corto, vacilante, casi un tropiezo, pero fue un paso real. El suelo de mármol de su propia habitación se sintió diferente. Ya no era un terreno frío y hostil, sino una alfombra de bienvenida. Con cada paso que daba hacia el balcón, Aurelio sentía que se despojaba de una tonelada de oro que le había impedido avanzar durante décadas. «Lo estoy haciendo», balbuceó Aurelio incrédulo. «Marta, niñas». «Estoy caminando». Las trillizas empezaron a saltar de alegría a su alrededor, aplaudiendo como si estuvieran presenciando el truco de magia más grande de la historia. Pero esto no era magia. Era el resultado de un alma que finalmente se había rendido ante la humildad. Aurelio llegó hasta el ventanal y lo abrió de par en par. El aire fresco de la madrugada entró en la habitación, disipando el olor a encierro y a medicinas. Allí, de pie, contemplando sus vastos jardines, Aurelio comprendió que su verdadera rehabilitación apenas comenzaba. No bastaba con mover las piernas, ahora tenía que mover su voluntad para reparar el daño causado. Miró a la pequeña familia que el destino le había enviado, y supo que su fortuna, por fin, iba a tener un propósito digno. Ya no era un hombre solo en un trono de cristal. Era un hombre que había aprendido que para tocar el cielo, primero hay que estar dispuesto a lavar los pies de los que están en la tierra. El camino hacia la luz estaba despejado, y Aurelio estaba listo para recorrerlo, un paso a la vez, de la mano de sus 3 pequeños ángeles. A la mañana siguiente, el aire en la mansión de la Vega no olía a encierro ni a resentimiento. Olía a jazmines frescos y a una esperanza que quemaba. Don Aurelio había citado a Julián y a Beatriz en el gran comedor. Los sobrinos llegaron vestidos de negro, con rostros sombríos y acompañados por un abogado de expresión severa. A pesar de haber sido expulsados la noche anterior, su codicia era más fuerte que su vergüenza. Estaban convencidos de que, tras una noche de reflexión, el anciano se habría dado cuenta de que no podía quedarse solo con esa gente y que los perdonaría para no morir en el abandono. Aurelio entró en el comedor, todavía sentado en su silla de ruedas, empujado suavemente por Marta. A su lado, las 3 niñas caminaban con la frente en alto, vestidas con pulcritud. Julián soltó una risa seca al ver la escena. «Tío, esto ya ha llegado demasiado lejos», dijo Julián, golpeando la mesa con los nudillos. «Entendemos que anoche estabas alterado, pero traer a la servidumbre a la mesa principal es una burla a nuestro apellido. Firma los documentos de gestión que el abogado ha preparado y terminemos con este ridículo». Beatriz asintió, mirando a las trillizas con un odio que no se molestaba en disimular. «Es por tu bien, tío. Estás perdiendo el juicio. ¿De verdad vas a confiar en la hija de una mujer que despreciabas?» Aurelio los miró fijamente.
Guardó un silencio tan largo que el tic-tac del reloj de pared parecía un martillo golpeando un yunque. Finalmente, una sonrisa pequeña y enigmática apareció en sus labios. «Tienen razón en algo», dijo Aurelio con una voz que recuperaba su antigua autoridad. «Durante años desprecié lo que realmente tenía valor. Desprecié la tierra, desprecié la lealtad y desprecié a la familia de la mujer, que me dio la advertencia más importante de mi vida. Pero la noche de ayer me enseñó que la verdadera ceguera no está en los ojos, sino en la ambición». Aurelio hizo una seña al abogado, pero no al que traían sus sobrinos, sino a su propio representante legal, que acababa de entrar por la puerta lateral. «He modificado mi testamento y los estatutos de todas mis empresas», declaró Aurelio. «Julián, Beatriz, desde este preciso instante, quedan fuera de cualquier beneficio de la Corporación de la Vega. Se les revocan sus tarjetas, sus cuentas y sus derechos sobre esta propiedad. Tienen 1 hora para recoger lo que sea estrictamente suyo y marcharse». «¿No puedes hacer eso?», gritó Beatriz, levantándose de la silla. «¡Estamos en tu sangre! Esas mocosas no son nada». En ese momento ocurrió el milagro que los sobrinos temían. Don Aurelio de la Vega, con una calma que helaba la sangre, apoyó sus manos en la mesa de caoba. Sus piernas, aquellas que ellos creían muertas para siempre, se tensaron. Con un movimiento firme y decidido, Aurelio se puso de pie. Caminó rodeando la mesa, paso a paso, hasta quedar frente a frente con Julián. El silencio en el comedor era absoluto. «¿Decías que no soy nada sin mi dinero?», preguntó Aurelio, erguido y fuerte. «Mírame. He vuelto a caminar porque ellas lavaron mi alma, mientras ustedes solo ensuciaban mi nombre. He decidido que la fundación que llevará el nombre de Elena, la abuela de estas niñas, será la dueña mayoritaria de mis acciones. Marta será la administradora de los fondos para viviendas sociales en las tierras que yo una vez arrebaté». Julián y Beatriz se quedaron mudos, viendo cómo su imperio de naipes se derrumbaba. El hombre que tenían enfrente ya no era el viejo amargado al que podían manipular. Era un hombre que había recuperado su humanidad y con ella su fuerza. La justicia poética se cerraba sobre ellos. Se marchaban de la mansión con las manos vacías, exactamente como habían intentado dejar a Marta y a sus hijas. La verdad se había levantado, y con ella, el futuro de una estirpe que finalmente conocía el significado de la palabra dignidad. Han pasado 3 años desde aquella noche en la que el agua y las flores silvestres devolvieron la vida a unas piernas que la medicina había dado por muertas. Hoy, el jardín de la mansión de la Vega no es ese lugar silencioso y rígido que parecía un museo de soledad. Ahora, las rosas trepadoras parecen crecer con más fuerza, y el aire lleva siempre el sonido de las risas que rebotan contra los muros de piedra. Si pudieras asomarte por la gran reja de hierro, verías a un hombre de cabello canoso, caminando con un paso lento pero firme, sin necesidad de bastones ni sillas de ruedas. A su lado, 3 jovencitas que están dejando de ser niñas para convertirse en mujeres llenas de luz, lo sujetan de los brazos, no porque él no pueda solo, sino porque el amor es ahora su mejor soporte. Don Aurelio ya no es el hombre que medía el éxito por los ceros en su cuenta bancaria. Ahora, su mayor orgullo es la Fundación Elena, que ha construido cientos de hogares para familias que, como la de Marta, alguna vez fueron ignoradas por el mundo. Marta ya no viste el uniforme de limpieza. Ahora dirige con sabiduría y mano firme los proyectos sociales de la familia, asegurándose de que nadie más tenga que pasar hambre o frío por culpa de la ambición de otros. Pero lo más importante no es lo que han construido fuera de la casa, sino lo que han sanado dentro de ella. Aurelio se detiene frente a un rosal blanco, el favorito de su difunta esposa, y respira hondo. A veces, todavía siente un ligero hormigueo en los pies, un recordatorio físico de que la vida le dio una segunda oportunidad que no todos alcanzan a recibir. Se da cuenta de que su parálisis nunca fue un problema de nervios o de músculos, sino una parálisis del alma. Estaba tan cargado de orgullo, de culpas no resueltas y de un ego que lo aislaba de los demás, que su propio cuerpo decidió detenerse para obligarlo a mirar hacia abajo, hacia la tierra, hacia lo que realmente importa. «Abuelo»,
Dice Sofía que ahora tiene 10 años y conserva esa mirada azul que parece leer los pensamientos. ¿En qué piensas? Siempre te quedas mirando las flores con una sonrisa cuando el sol se va a poner. Aurelio la mira y le acaricia el cabello con una mano que ya no tiembla de rabia, sino de ternura. Pienso, mi niña, en que hay que aprender a arrodillarse para poder caminar con la frente en alto. Pienso en que el agua de aquella jofaina de plata no solo lavó mis pies, sino que lavó mis ojos para que pudiera verlas a ustedes. Esta historia, querida amiga que me escuchas, nos enseña que no hay riqueza más grande que un corazón limpio. A veces, la vida nos pone en una silla de ruedas emocional, nos quita la fuerza para avanzar porque estamos cargando demasiado odio o demasiada soberbia. Y el milagro no llega con una fórmula mágica, sino con un acto de humildad, con la capacidad de pedir perdón y de dejarnos cuidar por aquellos que consideramos pequeños. Las trillizas no tenían oro, pero tenían la llave del tesoro más grande de Aurelio, su humanidad. Si esta historia te emocionó y te recordó que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestra vida y empezar a caminar de nuevo, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estos relatos que nos reconcilian con la bondad humana. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida que te tocarán el alma. Recuerda siempre que, sin importar cuán duro sea el suelo que pisas, siempre hay una mano dispuesta a ayudarte a levantarte, si estás dispuesto a abrir el corazón.